¿Qué decís? Les voy a pedir si pueden abrir la cámara a la que pude y que se silencien, porque si no hay ruidos y además después la grabación misma salen los ruidos y el no se escucha bien. Bueno, les voy a pedir que se silencien. Sí, así es. Cualquiera que quiere decir algo se mutea, perdón, se desmutea y directamente lo dice, ¿sí? Bueno, ¿podés silenciarte? Estoy en eso, ok. Bueno, ok. Puntualísimas, arrancamos. Y está, así que le doy la bienvenida, que es la primera vez que se suma, ¿no? Hola. Hoy no les di ningún texto que vamos a revisar porque quiero un poco, van a ver cómo lo armé, un poco referirme a los textos que ya vimos en los encuentros anteriores. Por eso esta clase, este encuentro lo armé un poco diferente. Yo llamé a este grupo, a este espacio, una lectura psicológica de la Torá de la mano de Rashi, ¿no? Y en los primeros 4 encuentros, recuerdan, vimos distintas citas que elegí de la Torá y cómo Rashi explica en cada momento esas citas que había elegido puntuadas. Ahora, que lo elegimos de los primeros 3 capítulos de la Torá. Después pasamos en el encuentro anterior, como lo habíamos dentro de esos Peirushim, esas interpretaciones de Rashi, habíamos encontrado que Rashi explica y a veces nombra también algún midrash, dedicamos el encuentro anterior para entender qué es el midrash y cuando la idea es descifrar cuando Rashi trae el midrash. Yo creo que ahí, por eso no les di un texto nuevo, no elegí un texto nuevo para hoy, porque creo que en el encuentro anterior se vertieron varios conceptos y que no quedó bastante claro. Por eso yo quería un poco redondear, integrar y aclarar lo que a mi gusto no quedó bastante claro. Bueno, ¿por qué este trabajo de descifrar el método de Rashi? ¿Se acuerda que habíamos dicho? Porque Rashi no prologa el texto de la Torá, su explicación, y dice, voy a encararlo de tal manera, como otros autores sí lo hacen. Tienen una introducción, un prólogo, en donde explican qué método va a usar. Rashi, desde el primer pasú, entra a interpretar. Por eso, la tarea interesante para mí de descifrar desde dónde Rashi explica lo que explica. No desconoce el midrash, vimos, pero no es un pirush midrashico 100%. Y ese es el trabajo que yo quería empezar a hacer con ustedes el lunes pasado, y para seguir también en los encuentros posteriores. Les decía yo que una vez que ya lo captamos, no podemos estudiar Rashi sin detenernos en esa característica. Pero vamos a ir viendo.
Para entender el método de Rashi, el modo en que Rashi interpreta, recordamos que Hazal hablan de 4 niveles de acceso a la interpretación de la Torá y que lo nominaron con el nombre de Pardes. Lo dijimos la semana pasada, pero lo vuelvo a recordar. El nombre de Pardes, y que dijimos, Pardes son una nomen, Roshei Bot, como se diría en castellano, son siglas, es una sigla de Pei, que es Pshat, sentido simple, Rem, Reish, de Pardes, Reish, es Remes. Remes es una alusión, es decir, es cuando el texto dice algo y no explícitamente puede estar aludiendo a alguna otra cosa. Por ejemplo, nosotros vimos en un momento también algo de gematria. La gematria es una interpretación alusiva. No está en el texto, pero podría ser que alude a eso. Y el midrash, la dalet, es drash, y de ahí dijimos que es el método del midrash, y la samach es sod, que es el nivel de la Kabbalah, del Zohar, de que, bueno, yo esto lo digo sin saber mucho lo que estoy diciendo, porque nunca todavía me incursioné en el nivel de interpretación del Zohar. Digo que aún no, por ahí en algún otro momento me interese y me introduzca en esto. Muy bien. Vamos entonces, volvemos ahora a la Parshanut de Rashi. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la semana pasada varios textos de Rashi para poder ver si algo nos dice Rashi de esta manera de interpretar algo que tenga que ver con estos niveles que habíamos visto en el Pardes? Y se acuerdan que habíamos visto que cuando Adán y Javá comen del Etzadat o Barra, después dice la Torah, Vaishmeu et kol Hashem Elohim et Alech Vagam. Vaishmeu, ¿se acuerdan que Rashi dice ahí, Yesh Midrash Midrashei Agada Rabim? Él acá nombra que hay Midrashei Agada, pero Anibati pero yo vine solo a explicar Pshutosh Mikra. Si tendríamos que atenernos solo a este Rashi, ya tendríamos descifrado cuál es el método de Rashi. Pero no es así, porque en otro lugar Rashi no dice tal cual y trae el Midrash. Eso diríamos Omer Darshuni, tiene que ser descifrado. Si nadie me interrumpe, yo doy por entendido. Sigo. Sí, yo sí. Bueno, Hazal es una sigla de Jajamim Zichronam Lebraja. Está muy bien tu pregunta, porque realmente no refiere a nadie en específico, sino a la tradición transmitida. Jajamim, Zichronam Libraja, son Jajamim, nuestros maestros de generación en generación. Cuando es en una época determinada, yo la conozco, entonces les digo, Hazal de esta época. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, entonces vimos ese primer Rashi. Ese segundo Rashi a veces dice Hazal, pero a veces dice Jajamim. Para el caso Yoshi es lo mismo. Después vimos el segundo Rashi, que dice cuando Caín está por matar a Abel,
y le dice Vaí Beotam Basade, Vayomer Cain Elevel, y ahí cuando dice Vayomer Cain Elevel, la Torah no nos dice qué es lo que, de qué hablaron, Rashi da su peirú, pero lo que yo me quiero centrar, donde dice Veyesh Bazé Midrash, pero el nombre Shiv Yeshubosh el Midrash, es decir, para Rashi es similar, pero no igual, similar al Rashi anterior que anuncia Rashi que es Midrashei Agadar, ¿ve? El que quiere que vaya a buscarlo, acá trae su explicación y además dice que hay Midrashim. Y en los dos casos que vimos del Sefer Bereshit, se concentra Rashi y nos nombra Midrashei Agadar. Y en la tercera cita que vimos el lunes pasado de Rashi, vieron que vimos Lotie Aharei Rabim Lerraot, que es de la parashá de Sefer Shmot, la parashá de Mishpatim, que es la parashá de toda la legalidad. Los jueces tienen que hacer esto, y cómo es cuando uno presta, y cómo es cuando uno compra, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, la Torah dice, Lo tiea jare rabim le raot, que el texto literal significaría, no nos inclinemos por la mayoría, porque cuando es para mal. Cuando la mayoría tiene razón, uno suma. Pero ir con la mayoría per se, la Torah dice, Lo tiea jare rabim le raot. Y ahí Rashi, ¿se acuerdan que dice, Yesh bemikra ze Midrash Chachmei Israel? Acá no dice Rashi Midrashei Agadá, sino acá Rashi dice Midrash Chachmei Israel. Y se acuerdan que nosotros lo entendimos eso a diferencia de Midrash Agadá, la Midrash Alajá. ¿Se acuerdan? Bueno. Quiero hacer un comentario extra, que Cintia, motivada por este tema que estábamos mirando, me convocó a pensar cuál sería algún Midrash Alajá que deduce de la Torá. Que bueno, me dio un disparador yo digo, voy a buscarlo, pero si nos detenemos en esta explicación de Rashi, de este pasuk, nosotros no vamos a entrar porque es muy extenso. Ahí Rashi trae como el Midrash Alajá, lo que él llama Divrei Midrash Chachmei Israel, lo que él llama Midrash Chachmei Israel, se deduce en una serie de alajot a partir del texto Lo tiea jare rabim lerra. Les cuento, Cinta en especial, te cuento, que cuando dice lerra, dice el Midrash lo entiende para lejová, cuando es para lejayev, para acusar a alguien, pero no vamos a entrar en eso. Yo les cuento esto, que es extra, pero les cuento extra para dar cuenta cómo cualquier comentario de ustedes o toda inquietud de ustedes, para mí me significa un disparador para seguir estudiando, que por eso hice este espacio. Muy bien. Ahora, es decir, también vimos entonces el encuentro pasado, entonces vimos las diferencias cuando hablamos de Midrash. Ojo, que podemos hablar de Midrash Agadá, como dijimos en los dos Rashi que vimos, y dentro de Midrash Agadá hay muchísimos, innumerables. Los más conocidos, yo los nombré, Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, Pirkei de Rabbi Eliezer y otros. Bueno, ahora, muchísimos. Son historias, relatos, detalles que el Midrash agrega a lo que no está relatado en la Torá. Es muy pintoresco como el Midrash Agadá explica lo que yo
lo que yo les quiero enseñar, transmitir, y que no parecería sencillo, pero muchísima gente yo escucho que nombra el Midrash como palabra de la Torá. Y eso para mí es muy diferente, es muy pintoresco y muy enriquecedor el relato que hace el Midrash Haggadah, pero no es la Torá. Por eso el mismísimo Rashi dice, Lo meyashev leshon amikra, la lengua, el lenguaje de la Torá, los vocablos de la Torá, el idioma de la Torá, esa es Torá Misinai. Bueno, y después diferente, como vimos en el de Sefer Mishpat, Sefer Shmot, en la Parashá Mishpatim, cuando dice, cuando trae la Torá, Rashi, Midrash Alajá. Midrash Alajá no son tantos, y no es sobre todo el Tanaj, sino que, porque en Midrash Haggadah tenemos sobre todos los Farim, sobre Rabá de Shirashirim, de Teilim, de Mishle, realmente son, pero Midrash Alajá hay solamente de la Torá. Especialmente tenemos lo que nombramos el lunes pasado, Mejilta, que es sobre el Sefer Shmot y Bereshit, Sifra, que es sobre el Sefer Baikra, y Sifri, que es sobre el Sefer Bamidbar y Dvarim. Es decir, hay 3 midrashim básicos, alajá, que incluyen todos los libros de la Torá y solo de la Torá. Muy bien. Si esto quedó claro y nadie interroga nada, volvemos al método de Rashi. Y volvemos, cuando nosotros hablamos del Pardes y la Dalet, la significamos como Drash, y el Drash dijimos que refiere al Midrash, no se refiere ni al Midrash Haggadah ni al Midrash Alajá. Cuando nosotros hablamos del Drash, del Midrash dentro del Pardes, hablamos de un método de interpretación. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Cuando con un mismo vocablo se va significando cuestiones diferentes. El Midrash Alajá y el Midrash Haggadah son midrashim, son sustantivos, son cuestiones. En cambio, el Midrash del es un método. ¿Cómo vamos a entender, cómo va el Midrash a entender la Torá? Quiero que esto quede muy claro. Ahora, para entender el método, da cuenta de una cierta lógica. ¿Entienden lo que es una lógica? La lógica son los pasos que se sigue para llegar a un resultado. Ya no tiene que ver si es verdad o no verdad, sino que la lógica es el proceso de pensamiento para llegar a una conclusión. Si yo digo un paso siguiendo una lógica y después en el segundo paso no respeto esa lógica, entonces el procedimiento no sirve. El Midrash tiene su propia lógica. Vamos a ver en qué consiste. Yo les nombraba la semana pasada que tampoco el Midrash específico como Rashi nos explica cuál es la lógica de acceso, pero como yo les había nombrado la semana pasada, la Yud Gimel Midot, Shatorah Nidreshet Baem, que son los 13 modos, los 13 midot, los 13 métodos de acceso, desde esas reglas nosotros podemos inferir, yo hice el trabajo de inferir, no le encontré en ningún texto, yo hice el trabajo de inferir de a qué lógica responden esas midot. La Mejilta, que ahora vamos a ver, nos plantea las midot, y ahí plantea 13 midot. Hay más, porque Rabbi Akiva plantea 32,
pero plantea que ya vamos a ver, Alba Homer, después vamos a ver cuáles son, pero no plantea, de ahí tenemos que inferir cuál es la lógica por la cual se puede aplicar a la Torá este método, esta mirada y no otra. Bueno, aquí, ¿se acuerdan? Porque todo esto lo vimos la semana pasada, pero yo creo que no quedó bien explicado. Por eso volví yo sobre esto hoy. Ahora, cuando estábamos hablando sobre esto, la semana pasada, yo decía que la lógica del Midrash coincide. Yo había encontrado una coincidencia con la lógica de Freud a la interpretación de los sueños. Y habíamos hablado muy rápidamente, habíamos hablado en exceso rápido, habíamos hablado sobre que los dos no siguen el método racional, sino que otras reglas que ahora vamos a ver. No sé si se acuerdan que en ese momento Alisa comentó, pero ¿cómo? ¿No es racional? Yo traté de explicarle y me quedé pensando toda la semana, durante la semana para pensar, no, esto no estuvo bien explicado y por eso dedico ahora esta parte de nuestro encuentro para esto. ¿Qué quiere decir? Un poco de cuál es la lógica racional, a qué llamamos lógica racional y por qué esta no sería racional. Un poco de historia, no porque yo sepa algo de filosofía, pero esto es una premisa básica, principios básicos. El que fundó la lógica formal fue Aristóteles, allá lejos, hace tiempo, antes, como dicen en Israel, Leminyanam, antes de la era común. Me gusta Leminyanam, a la cuenta de ellos, ¿no? Leminyanam, a la cuenta de ellos. En ese punto, bueno, antes, es decir, que es el año, más que 2000 años es Aristóteles. Él tiene un libro de la lógica que él instauró los principios de la lógica formal. Es la lógica por la cual nosotros nos manejamos. Yo no puedo decirles a ustedes algo que lógicamente no se entienda. Nosotros hablamos según esta lógica que descifró Aristóteles, que llamó la lógica clásica o la lógica formal. Ahora, esta lógica está basada en 3 principios básicos, es mucho más complicado, pero yo les digo de los 3 principios básicos que son. El principio de identidad es que según este principio, esta lógica, algo es igual a sí mismo. Yo no puedo decir, por ejemplo, el celular es un teléfono y no es un teléfono, no. Ese principio de identidad, cada cosa es igual a sí misma. En términos de letras matemáticas sería A es igual a A, ¿no es cierto? Otro principio importante de la lógica formal es el principio de no contradicción, que se deriva del principio de identidad, de no contradicción. Como la lógica formal va en busca de la verdad, que es la lógica que se usa en ciencia, va en busca de la verdad, yo no puedo demostrar que esto es verdadero y además es falso. No puedo, porque ese es el principio de no contradicción. Y el tercer principio, que no es tan conocido, pero también es importante, por lo que vamos a ver nosotros ahora en las Midot,
el principio de tercero excluido. ¿Qué es el principio de tercero excluido? Como este método, esta lógica va a dar nacimiento al método de la ciencia, algo no puede ser diferente que verdadero o falso. Algo es verdadero o falso y se acabó. No hay una tercera posibilidad. ¿Se entienden los principios? Porque es un poco teorizado, pero con lo que nos manejamos constantemente. El método del Midrash, el Midrash que aplicado, que lo vamos a ver aplicado en las midot, en las reglas de que la Torá se lee, cómo se lee la Torá por el Midrash, hay una lógica diferente a estos tres principios, y ahora lo vamos a ver, pero que también, años más tarde, siglo más tarde, pero años más tarde lo descubro yo, que también Freud interpreta lo que dice el paciente, en realidad él lo deduce a partir de la interpretación de los sueños, pero tiene que ver con lo que dice el paciente. Él interpreta lo que dice el paciente a partir de principios no lógicos. Ustedes, que ahí es donde Alicia decía, pero ¿cómo? ¿Es irracional? ¿Puede un saber basarse en una lógica que no sea racional, que no sea formal? Que si es, no dije ciencia, dije un conocimiento, porque es distinto en cuanto a los conceptos de la ciencia, digamos, puras. ¿A qué me refiero? Ahora, un conocimiento. Fíjense, y por qué, primero vamos a ver un ejemplo in situ que trajimos ya la clase pasada, la reunión pasada, y después vamos a ir respondiendo si es posible esto. Y vamos a ver. ¿Se acuerdan? Nosotros tomamos el concepto de Semujim. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que partimos de lo que dice Rashi? Nismeja. ¿Se acuerdan que lo vimos en el texto cuando hablamos de Motzara, que dice Nismeja, para el Motzara Leakeida, o algo parecido, como dice Nismeja, Mitat Zara, la Keida Tifak, Lefisha, Liedei, Besorata, Keida, y ahora no vamos a volver sobre eso. ¿Se acuerdan que habíamos explicado que Rashi hace smihut, ¿cómo tradujimos? Una contigüidad, ahí está, pliega dos textos que están uno después del otro, ¿no es cierto?, y da su explicación. Y yo les dije que esto era similar, y hasta diría muy con el mismo método, aplica Freud a la interpretación del paciente. Para que quede más claro, yo lo busqué, el texto en Freud, en donde lo explica eso, y se los voy a leer. Dice Freud. En las obras completas, en el tomo que habla sobre el sueño, dice él. Les voy a leer despacito para que lo podamos ir entendiendo. El sueño, en primer término, da razón del vínculo innegable entre todos los fragmentos de los pensamientos oníricos. ¿Qué está diciendo Freud? El sueño, que parece a veces disparatado, que una cosa no tiene que ver con la otra, el relato que uno puede hacer de un sueño, él dice, siempre tienen un vínculo innegable. ¿Por qué? Porque los unifica en una situación.
por algo uno lo soñó en una misma situación. De paso les digo, ¿se acuerdan cuando Paró le cuenta a Yosef los dos sueños que soñó? Lo primero que le dice Yosef, los dos sueños son un solo sueño. Fíjense que es lo que dice acá Freud, los unifica en una misma situación. Y entonces, dice Freud, refleja un nexo lógico, hay una ligación de una cierta lógica como aproximación en el tiempo y en el espacio. Es decir, dos cosas, dos elementos del sueño que están uno después del otro, hay una aproximación de tiempo y del espacio. Y a menudo en su contenido muestra a dos elementos próximos en nuestro Rashi, la Keidá y la muerte de Sará, dos elementos próximos, el uno al otro, es garantía que hay un nexo, el nexo que dice Rashi Nismejá, un nexo particularmente estrecho, dice Freud, entre sus correspondientes los pensamientos oníricos. ¿Se entendió el texto de Freud? Ok. ¿Qué dice Rashi? Que yo lo encuentro similar. Nismejá, ¿verdad? Explica la secuencia, la juxtaposición, y él busca el nexo también particularmente estrecho entre un escrito y otro. Encontrar ese lazo entre uno y otro le provee a Rashi una nueva interpretación. Un texto nuevo casi. ¿No? Ahora, esto que queda evidente, creo que con estos dos textos, digamos, de Rashi y de Freud, quedó evidente la similitud de la asociación por contigüidad y la smihut, la manismeja. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver la interpretación de Torat Hashem? Por eso la llamo especialmente la Torá, que para nosotros es Torat Kodesh, Torá que es divina, con lo que relata el paciente, y Freud lo descifra de esa manera. ¿Por qué este esfuerzo mío y este hallazgo de encontrar esa coincidencia? ¿De qué sirve? ¿Y al servicio de qué está? Vamos a ver. Cuando yo les hablé de la lógica formal, se dan cuenta que ni la asociación por contigüidad, ni smihut, la nismeja, no tiene que ver con una lógica ni de identidad ni de no contradicción. ¿Y a qué lógica sí obedece? A lo que se llamó a mediados del siglo XX recién, porque no lo tiene conceptualizado Freud, y sobre todo ahora en el siglo XXI, lo que se llama la lógica de articulación significante. Ni Freud lo llama así, ni el Midrash lo llama así. Yo lo infiero que da cuenta de esta lógica. ¿Qué es una lógica de articulación significante? En donde no se busca con esta lógica verificar una verdad, a ver si esto es verdadero o falso, a ver si realmente la ley de gravedad existe, si yo tiro para abajo el objeto se cae. No se trata de verificar la verdad, verdadero o falso, sino lo que se
trata es de leer la articulación de los vocablos. Porque los vocablos no tienen, también ahí no tienen, no responden al principio de identidad. El vocablo en un momento puede ser una cosa y en otro momento puede ser otra cosa. Por ejemplo, cuando yo hablo del correo, yo le puedo decir a ustedes, les mando un correo y eso quiere decir que todos van a entender que les mando un mail. Ahora, si en otro momento, cuando en el año 70 yo decía, te mando un correo, a mí me decía, pero ¿cómo me vas a mandar un correo? El correo es un edificio. Es decir, que el vocablo no se cumple en el vocablo, en el significante, en el lenguaje, el principio de identidad. ¿Por qué? Porque los vocablos existe lo que se denomina la polisemia del vocablo. Una palabra puede significar varias cosas, de acuerdo en el contexto. Y incluso una misma palabra, diversas palabras, cuando hablamos de sinónimos, hablamos de que palabras pueden tener sentido parecido. No existe ese principio de identidad en el vocablo. Por eso también, ¿sí? Sí, Cintia. Chiste, ¿no? ¿Cómo decís? Eso te gustaría para los chistes. Exacto. La Freud, claro. Freud lo descubre a partir de la interpretación de los sueños, por eso él dice, es el gran descubrimiento mío, pero además después lo aplica para los chistes. ¿Por qué los chistes son graciosos? Porque decimos algo, pero con ese algo, con esa palabra, estamos también significando otra cosa. Si a alguna se le ocurre un chiste, me lo dice, ¿no? A mí en este momento no, pero esa es claro, es lo mismo. Y Freud, en la descripción que hace en el chiste y su relación con el inconsciente, dice, siempre el chiste se habla de un tercero en donde se refiere, pero no se alude, pero no se explicita. Por eso, que eso no se puede hacer con el método de la ciencia, pero sí en el hablar, en el relato. Y nosotros cuando interpretamos la Torá, no interpretamos los hechos. Nosotros no tenemos la menor duda que el pueblo salió de Mitzrayim y pasó el Yam Suf y estuvo 40 años en el Midbar. Para eso no necesitamos ninguna parshanut. Los hechos no se cuenta la Torá. Ahora, la parshanut da cuenta de la interpretación de ese hecho. No son hechos lo que para los hechos esta lógica no sirve, pero como es el relato, los vocablos, el lenguaje de la Torá, fíjense que nosotros hicimos especialmente hincapié cuando Rashi dice Leyashev leshon amikra o divrei amikra, es decir, lo que la Torá relata, dice, no lo que la Torá es. Ahora, y además, los vocablos son ambiguos. No significan algo con toda su significación. Pueden tener significaciones distintas y pueden tener también significaciones no precisas en todos los lenguajes. Si quedó esto claro, vamos a ver, yo elegí una de las Yud Gimel Midot para mostrarles a ustedes cómo es este modo de funcionar en las reglas que determinan, en las reglas que
advierte el Midrash para interpretar la Torá. Y les dije que eso lo van a encontrar, para las que hacen tefilá, en la tefilá de Shaharit, en la parte de Korbanot. Por ahí, yo porque me interesé en especial, me parece que es requete notorio. Pero en Shaharit, no sé si recuerdan, dice Rabbi Ishmael Omer, y esta parte que dice de Rabbi Ishmael está sacada, es un texto, el Sidur lo sacó, es una braita de Rabbi Ishmael. ¿Qué es una braita? ¿Alguien sabe? Braita es un vocablo en arameo que significa separada. ¿Separada de qué? En realidad es una, fíjense, la separada, fíjense de lo que estamos hablando del lenguaje, la separada no tiene nada que ver con una separada. Es decir, ¿por qué la llamaron separada? Porque dentro de la canonización, el compendio que hizo Rabbi Yehuda Nasi de la Mishnah, muchos textos al tipo mishnático no los incluyó y a ellos tampoco los descartó, pero no los incluyó y entonces quedaron afuera. A estos afuera se llama braita. Fíjense cómo, ¿qué es una braita? La braita es una Mishnah en realidad, pero braita significa afuera. Casi con esto mismo tenemos un ejemplo de lo que acabamos de decir, que los vocablos no tienen una significación, sino en relación con lo que está al lado. Rabbi Ishmael es una introducción a un midrash. Yo ya les puedo hablar así, porque ya hablamos de todo esto. La cifra, ¿se acuerdan qué era la cifra? La cifra es el Midrash Halajá al Sefer Vaikra. El Sefer Vaikra es un Sefer lleno de alajot especialmente del Beit HaMikdash, de la Keuná y de Beit HaMikdash. La introducción a ese Midrash Halajá, pusieron esta braita de Rabbi Ishmael. Les digo que Rabbi Ishmael es un taná, es decir, que es un maestro de la época de la Mishnah. Bueno. Y ahí dice, Beshlosh Israel Midot a Torah Nidreshet. Baemiel dice, 13 son las reglas por las cuales la Torah puede interpretarse por el camino por el método del Midrash. Por eso dice Nidreshet. Yo elegí, por lo que el tema que lo estamos viendo, si podemos en otro momento volver sobre otra, para mí son todas muy interesantes, la última que dice, Shnei Ketuvim Amachishim Ze et Ze. Dos textos, dos escritos que se contradicen entre ellos, totalmente en contra del principio de contradicción si seguimos la regla de la lógica formal. Acá el Taná nos dice, para entender la Torá, vas a encontrar dos Ktuvim Amachishim Zeze, dos escritos que se contradicen. ¿Uno es verdadero y el otro es falso? No. Ad sheyavo akatuv ashlishi veyachria beinayem. Es decir, no es uno más importante que el otro, sino encontraremos un tercer escrito en donde va a aclarar Yahría Beneyem. Yahría Beneyem, es decir, Yahría se podría entender cómo va a decidir sobre ellos, pero en realidad sin descartar ninguno. Nada de la Torá se descarta. Muy bien. ¿Se entendió alguna?
por eso, ¿por qué yo les explico que esto tiene que ver? Cuando la semana pasada Alisa dijo, pero es irracional, yo le dije, obedece a otra lógica, y no me pareció que no quedó claro. Espero que ahora haya intentado explicarlo mejor. ¿Alguna no le quedó algo claro? ¿Quiere comentar algo? Dale, Yoshi. Pliegue, digamos. Bueno, primero, en la Torá están escritos contiguos. ¿Te acordás que nosotros, contiguos, no como una relación de causa y efecto, como lo explica el método del Midrash que vimos en Rashi, no como esto pasó, murió Sará a causa de la Keidá, sino contiguos, es decir, está la Keidá, después de la Keidá hay unos psukim, la Keidá es en el capítulo 22 de Bereishit, desde el principio, y termina la Keidá, cuenta la Torá que Abraham se va a Beersheba, y después cuenta toda la descendencia de Labán y ahí el nacimiento de Rivka. Y con eso termina el Perec, que bien vos decís, fue una división no judía, termina el Perec, pero además termina la Parashá, que no es torática la Parashá, pero sí que fue compilada y separada por Hazal, por la Mesorá, por Jajamim, ¿no es cierto? De todas maneras, si vamos al Sefer Torah al cual vos te referís, que ahí va de corrido, no hace una división, de todas maneras es contiguo. Contiguo no significa relación, como dice Freud, un vínculo, un nexo que para Rashi pasa a ser un nexo tan fuerte de causa y efecto. Porque la lectura así sencilla del chat podría decir, bueno, terminó de contar de la vida, empieza a contar otra cosa, hijo, y se murió Sara. El nexo de causal es lo que le llama, es la asociación por contigüidad. ¿Te quedó claro, Yoshi? Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro? Me sorprende que no todo tan claro, o algo no, porque realmente para mí pensarlo y cómo transmitir lo que quede claro, no me fue, digamos, un ponerlo en método, ¿no? Tomar sobre mí. Claro, miren quién habla, Yoshi, que no es psicoanalista, sino que ella es matemática, en donde creo que ahí la lógica matemática no es la lógica de la concordancia del significante, sino otra lógica, pero
Claro, claro. Exactamente, pero a pesar de lo avanzado que vos decís, rigió la ciencia por lo menos hasta el siglo XIX, ¿no es cierto? Ok, ok, ok. Pero que esta otra lógica no la invalida, sino que tiene un uso diferente para leer el vocablo, para leer lo que se dice. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo? Es como un chiste que siempre se dice, ¿no? Los sueños son locos, pero no tontos. Son locos, Pero son no locos, tontos. son locos hasta antes de Freud. Exacto. Después, claro, después Y de después no Freud. son tontos. Mira, yo digo antes de Freud, pero en la Guemará, en Masechet, yo cuando cito la Guemará, les digo Sí, que cito lo que sé. No crean que sé todo y entonces cito eso. A veces con la Torá no, cito lo que sé y aparte sé algunas otras cosas. Pero cuando yo cito de la Guemará es porque sé eso y entonces lo aprovecho para citarlo. Pero esto me lo enteré cuando estaba haciendo mi trabajo. Y entonces la Guemará, en Masejet Brajot explica, tiene toda una página sobre los sueños y dice que se sueña de acuerdo a las cosas que uno pensó durante el día. Es decir, sí. que esta significación del sueño también en Hazal está. Bueno, en la propia Torá, en el Sefer Bereshit, cuando Yosef descifra los sueños. Es muy interesante cómo descifra Yosef los sueños, mirarlo desde una perspectiva del método del Midrash. No quiero decir del método psicoanalítico porque pueden escucharlo como un tanto picoros, pero sí como el método del Midrash. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, entonces dejamos hasta. Ya ven que cualquier comentario de ustedes a mí me sirve como disparador para seguir estudiando. Chao, chicas. Chao, chicas. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, Miriam? Desmuteate porque no te escucho. Anilo Yomar. Ine, ¿me escuchás? Sí, ahora Qué sí. lindo, qué lindo escucharte. Y las palabras que no entendí, entonces los escribí y los voy a ¿no? Tras no לתרגם, traducir, lo voy a traducir. אוקיי, אני אמרתי למפגש הזה, לפחות צריך לדעת עברית כדי להבין את הטקסט. אז מי שהוא לא מבין, אז זה על חשבונו. בסדר, כיף לשמוע אותך, מקסים. אוקיי, אבל התוכן בכלל הבנת. כן, כן, ואם לא, אני אשתפר עם הזמן. אני בסדר. בכל זאת, לא רק תורה רש"י, אלא גם כן שיעור בספרדית. בדיוק, וגם פסיכולוגיה, זה מאוד מעניין אותי. אני מצאתי ספר מאוד מאוד מעניין בספרדית, וקראתי בשבת על פסיכואנליטיקה, ומישהו שלמד בבואנוס איירס, כאסטודיו en Buenos Aires, y escribió el libro y... ¿Cómo se llama el libro? Va a terminar siendo mi libro. ¿Dónde lo puse el libro? ¿Dónde? Te lo voy a mandar un pedazo y vas a ver. Hay que leerlo. Muy, muy, muy interesante. Me interesa escuchar el autor. Yo קרוב לוודאי שזהו הספר שלי. Sí, no sé.
Bueno, te voy a mandar porque ¿Qué quiero que leas todo sobre él, Ok. donde ok. estudió y todo lo que escribió. Sí, me fue un poco difícil, pero no dejé el libro. Me gusta leer en castellano. ¿Qué tal, Raquel? Gracias. Desmuteate porque no, Raquelita, es Raquel, Raquelita. Raquelita, sí. No, estás muteada y entonces no te escuchamos. Ahora sí, Sí. está Aprovecho bien. estos minutos fuera de casa para charlar con ustedes. Hablaremos más tarde. Bueno. Chao. Ok. Chao. Ok, chao. Un beso. Dale. Chao. Nos vemos. Perdón, me olvidé de avisar. El lunes que viene salteamos porque tengo un caso, es feriado acá y yo tengo un casamiento, así que nos vemos el 15. Ok, Ok. muchas Ok. gracias. Chao, chao. Chao. Besos, Bye. Cintia. Chao. Bye. Saludos. Chao.